¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Los saludamos. Mi nombre es Rubén Antillón. Soy capacitador externo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en la cual el día de hoy les voy a transmitir algunos conocimientos en los cuales ustedes puedan trabajar al servicio de Pemex Exploración y Producción para el sistema de trabajo de permisos con riesgo. Nosotros tendremos que identificar, ¿sí?, cuál sería nuestras necesidades como signatarios de permisos en el área de Petróleos Mexicanos. El objetivo de este curso o entrenamiento es asegurar que los signatarios del sistema de permisos de trabajo con riesgo asuman la responsabilidad y conozcan el rol dentro de este sistema. Por lo cual, les pido que nosotros pongamos atención en la cual conlleva a poder analizar el área de trabajo a profundidad. Sí, este sistema se dio inicio en simple y sencillamente un procedimiento de reducción de ejecución de los trabajos con riesgo en diciembre de 1991, por lo cual los lineamientos para la atención de actividades y operaciones que implican algún riesgo en los centros de trabajo se modificó hasta septiembre del 2000, o sea que Petróleos Mexicanos trabajó con este sistema, operó durante 9 años, en el cual no hubo ninguna mejora, ninguna aportación, por lo cual en marzo de 1998 se crea la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, ¿sí?, así como también la Subdirección de Auditoría de la Seguridad Industrial y Protección Ambiental, llamado SIPA. Actualmente tenemos otro nombre para este apartado, que es SSPA. Posteriormente, este sistema ha sido tan eficaz en Petróleos Mexicanos, por lo que hasta diciembre del 2012 fue su última revisión por la Secretaría de Unión de Petroleros, en la cual la Subdirección de Auditoría del Sistema Integral de Petróleos Mexicanos no ha hecho alguna otra mejora, alguna otra modificación, ya que ha sido totalmente eficaz este sistema o control de riesgos, en el cual se identifica por medio de dos permisos denominados clasificación A y clasificación B, comúnmente llamados como el rojo o el azul. Para esto nosotros tenemos que llevar una introducción en el cual nosotros tenemos que primero identificar por qué debo utilizar el sistema de trabajos de modificación y o mantenimiento en trabajos no rutinarios. Nosotros tenemos dos tipos de trabajos, el rutinario y el no rutinario, en el cual más adelante profundizaremos en el tema, ¿sí? ¿Por qué en un medio nos puede servir para la planificación, el controlar los riesgos, el coordinar el trabajo, la competencia dentro del mismo y una supervisión adecuada, así como nos sirve como un método disciplinario en el cual nos lleva a obtener mejores resultados en nuestros trabajos en cuestión a seguridad industrial? ¿Por qué debo de utilizar el sistema de permisos para trabajos con riesgo? Sí, porque es un elemento clave el cual debe verificar que se tomen las medidas necesarias para asegurar la integridad del personal, y esto depende de todos se involucren con el sistema. Puede operar eficazmente, ¿sí?, solo si todos, el personal implicado, ¿sí?, el que autoriza, el que supervisa y el que ejecuta las tareas, cumple completamente con los requerimientos del sistema. Con lo cual, en estas precauciones y los requisitos están escritas en los permisos, en los cuales nosotros ahorita, en un momento más adelante, en alguna otra diapositiva, yo les daré la pauta para cómo hacer una evaluación de riesgos de nuestra zona de trabajo y cómo identificar qué permiso y qué tipo de clase debo de utilizar, así como todos los pormenores que deberá implicar ese permiso, en el cual relate las necesidades para ejecutar eficazmente esos trabajos y mitigar los riesgos y o tener un plan de contingencia en caso de existir alguna, ¿sí?
Nosotros, en base a los conocimientos, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Sí, primero, los riesgos. El trabajo con riesgo. ¿Qué es un trabajo rutinario? ¿Qué es un trabajo no rutinario? ¿Cuándo se requiere el signatario de permisos? ¿Cuándo es un trabajo con riesgo? ¿Cuándo es un trabajo caliente? Así como cuándo es una emergencia y cuándo hay actividades en conflicto. Por lo cual vamos a empezar con el capítulo número 1, cuál es el que nos marca el objetivo del sistema de permisos para trabajos con riesgo. ¿Sí? ¿Cuál es su objetivo? El servicio de permisos para trabajo con riesgo dentro de Pemex Exploración y Producción es asegurar que los trabajos no rutinarios y en los rutinarios que durante su ejecución presenten riesgos imprevistos y sean correctamente controlados y coordinados, en lo cuales vamos a ver los alcances del sistema del trabajo de permisos con riesgo para profundizar un poco sobre el tema, en el cual en la observancia es obligatoria para el personal de Pemex y las compañías que ejecuten los trabajos dentro del centro de trabajo, en cuanto a administrativos y operativos se refiera, el mantenimiento de Pemex Exploración y Producción, así como en los patios de maniobras y la construcción en la que realizan los trabajos de PEP. Nosotros tenemos en nuestro alcance, incluye un entrenamiento adecuado, la certificación del personal, una planificación del trabajo, la definición del trabajo, la coordinación, la comunicación, la validación y revalidación, la supervisión, la introducción, la disciplina, la limpieza del sitio y una auditoría. En este caso, estos 12 elementos son los que implican el llenado de el permiso sea su clasificación, sea la A o sea la B. Para ambos tendremos que tener estos alcances ya antes mencionados, en los cuales deberé yo cumplir en cada uno de los apartados el llenado adecuado para su posterior implementación dentro del campo de trabajo. Por lo cual, nosotros tenemos que recordar con mucha puntualidad, la emisión de un permiso por sí mismo no hace seguro el trabajo, ¿sí? Sin embargo, un permiso de trabajo con riesgo nos ayuda a identificar únicamente los riesgos, más no eliminarlos. O podemos decir que compramos un escudo para realizar los trabajos. Tampoco. El sistema de permiso de trabajo con riesgo es única y exclusivamente para garantizar la seguridad de que los trabajos se realicen en tiempo y forma de manera segura. Y la seguridad es responsabilidad de todos los que conlleven a realizar esas actividades dentro del sitio donde se ejecutarán esas actividades. Por tal motivo, la administración del sistema de permiso para trabajo con riesgo lo conlleva, ¿sí? Lo que es el CIPA es el emisor inicial, en la actualidad lo maneja la SSPA. Pudiera ser en el permiso, es el tenedor, el poseedor y el custodio. ¿Sí? En mi caso, por parte de ASIPA, de Petróleos Mexicanos, ¿sí? La subdirección sería el tenedor. Y para el caso de los gerentes de ASIPA o el gerente regional, ¿sí? Sería el poseedor del permiso. Y o el contratista, subcontratista y la supervisión por parte de Pemex pudiera ser el custodio de este mismo. En las tres apartados son imprescindibles no trabajar con uno de esos tres. Por lo cual, el administrador activo del responsable del centro de trabajo siempre será el custodio. Así como las actividades que se requieren para un permiso para trabajos con riesgo, los tendremos que identificar de la siguiente manera. Las actividades que requieren un permiso para trabajo con riesgo, ¿sí? Primero tenemos que identificar qué es un permiso para trabajo con riesgo, ¿sí? Un permiso para trabajo con riesgo es un documento oficial utilizado en el control de los riesgos que han sido identificados para la ejecución de algún trabajo y están clasificados en dos tipos, que es la clasificación A, que vendría siendo
el de color rojo, y el clasificación B, que es el color azul. En este caso, el clasificación A es para trabajos en caliente o con grado potencialmente expuesto, y el clasificación B son para trabajos de menor categoría, pero más sin embargo requieren de una supervisión efectiva. Para ambos casos, no uno es mayor o menor importancia, única significativamente es para clasificar y separar cuáles son de alto potencial y cuáles son de menor potencial de riesgo en la ejecución de los trabajos. Más sin embargo, los dos tienen la misma validez en cuestión a poder de ejecución de los trabajos, ya que sin uno o el otro no pudiesen realizarse ninguna actividad dentro de algún campo petrolero, alguna instalación y o patio de maniobras de parte de Pemex Exploración y Producción. ¿Sí? Las clases de los permisos, ¿sí? Como ya lo mencionábamos, es el rojo, que es para riesgos de potencial muy alto, en el cual implican trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados y o en espacios con sustancias radiactivas y o algunos otros riesgos en los cuales pudiese verse altamente afectada la salud y o la integridad física de nuestro personal. En la clasificación B son para trabajos de riesgo moderado, más sin embargo no por su riesgo moderado no dejan de ser o tener la misma importancia que los clasificación A. Para ambos siempre los tendremos que tener en sitio para poder realizar y o ejecutar los trabajos y o actividades dentro del periodo o lapso de tiempo para el cual este está dictaminado. Para los requisitos varían. Por lo general, para generar un permiso nuevo, nosotros tenemos, ¿sí?, 72 horas para el trámite, para solicitarlo. Nosotros tendrá nuestro permiso para ambos casos, el clasificación A y el clasificación B, tendrán una duración de 7 días. Esa es la vigencia, no hay extensión, pero sí, más sin embargo, hay una asociación de un secundario, terciario, según la N cantidad de tiempo que pudiéramos llevar a cabo del sitio, pudiésemos sacar la N cantidad de permisos que van asociados al 01, el base que fue el que aperturó los trabajos, y pudiéramos tener un marcador trabajo 30, por decirlo así, que en su caso, para hacer unos trabajos que tuviéramos que llevar 30 semanas ejecutando el trabajo, si han dado los casos por la prolongación o muchas cosas, hay suspensión de actividades, en la cual nos haya conllevado estar aperturando y cerrando el permiso para sacar un marcador consecutivo, el cual muchas de las ocasiones se lleva a cabo por un tiempo prolongado. Para ambos casos es el mismo tiempo de vigencia, tanto para el permiso nuevo como para el permiso consecutivo o el asociado. En este caso lo llamaremos el permiso asociado. Más sin embargo, la única diferencia entre la clasificación A y la clasificación B es en los requisitos, es en el trámite. Para uno de alto potencial se requerirán un lapso de 3 días y o 72 horas, ¿sí?, para su autorización, y o para la clasificación B, que es de potencial bajo, ese únicamente podrá tener 24 horas para solicitarlo. Salvo que el trabajo sea urgente, ¿sí?, es esencial para la seguridad del personal, la producción o el medio ambiente. No todo es puro trabajo. En este caso se deberán elaborar nuevas listas de verificación, que será una parte complementaria que posteriormente analizaremos en una diapositiva. ¿Sí? En esta lista de verificación tenemos que utilizar los mismos certificados, exceptuando la certificación de prueba de gas y la entrada a espacios confinados. Esa, ya que cada una de estos certificados lleva un folio, un número de seguimiento en el cual se le da ese número asignado. Por consiguiente, los trabajos cambiarán de una semana a otra, y o, en este caso, que es la duración que dura el permiso, 7 días, y o
cada vez que ingresa o cambia el permiso de consecutivo, también deberá cambiar el número consecutivo del espacio del certificado de espacios confinados y o de cuestiones eléctricas y o candadeos. Todo esto en espacios confinados y excavación. Estos no deberán de ser dados en un periodo máximo. Si en la clasificación A7 siempre es incluyendo la extensión de su validez. Para la realización del trámite de un permiso que sea un consecutivo, ya tenemos el inicial, el 01, y si vamos a asociar el 02, nosotros ingresaremos nuestros certificados anteriores con copias y ingresaremos los certificados nuevos para su posterior evaluación. Más sin embargo, no tendremos que esperar las 72 horas que tardó el marcador 01, sino únicamente tardará las 24 horas como si fuese un marcador asociado únicamente. Esa es una de las diferencias entre llevar el consecutivo y el aperturar un nuevo trabajo. Para este caso, en la clasificación A, podemos incluir actividades de categoría A y B siempre y cuando estas no haya un conflicto de actividades o que interfieran en tener actividades en el mismo sitio con diferentes equipos de herramienta menor y o cuadrillas de personal. Mientras que no haya un conflicto de interés, usted podrá utilizar actividades de tipo A y de tipo B clasificadas en el permiso A. Más adelante profundizaremos en eso, en lo cual cuando no son conflictivas entre sí y estén separadas, que corresponden a la lista de verificación, los certificados y que en estos documentos estén incluidos en el permiso. Nosotros por sí solo el formato no nos dice nada. Nosotros para el formato tendremos que ir incorporando tanto las listas de verificación. Ahorita vamos a ir viendo cómo se va conformando el cuerpo del formato, que son las listas de verificación, los certificados, ya sea de excavación, ingreso a espacios confinados o de choque eléctrico, o de manejo en frío o en caliente. Pudiesen ser, aunque sean actividades, unas de alto riesgo y unas de bajo riesgo, independientemente, si no tienen conflicto, pudiesen ser ingresadas dentro del cuerpo del formato del formato de clasificación A. Nosotros vamos a identificar inicialmente cuál es el trabajo a realizar. Si nosotros vamos a realizar un trabajo que conlleve un riesgo potencial, nosotros tendremos que elegir una clasificación A en el cual nosotros determinaremos en base a la cantidad de riesgos que pudiese haber, tanto en el radio cercano a la ejecución de los trabajos y o el tipo de trabajo que vamos a realizar. En este caso, primero tenemos que analizar cuál va a ser nuestra tarea potencial, nuestra actividad preponderante dentro del sitio. Yo puedo ingresar a una plataforma petrolera, pero mi actividad preponderante será el corte y soldadura. El corte y soldadura es una de en las listas de verificación, es un trabajo de alto riesgo, potencialmente, ya que vamos a trabajar con flama abierta y podemos estar expuestos a un punto de ignición, una explosión o algún otro siniestro en el cual nosotros tendremos que hacer la evaluación después de las listas de verificación. En este caso, vamos a dar la tarea que es una sustitución de rejilla, como lo vemos en la diapositiva, en el cual nosotros tenemos que determinar su categoría. Le vamos a asignar la categoría A1 y será un permiso nuevo, o sea que no tenemos un antecedente de este trabajo, que será la primera ocasión que ingresemos a ese trabajo con un permiso nuevo y le tendremos que poner con letra de molde y preferentemente en pluma negra para que lleve una uniformidad para su evaluación correcta. Muchas veces nuestra escritura y nuestra ortografía es muy puntual, porque la persona que evalúa tendrá que leer esa información que usted haya vaciado dentro de ese formato, y si no está clara y o confusa, en su defecto, se le será negado su autorización.
Por tal motivo, nosotros tendremos que llevar en nuestra primera parte, ¿sí?, de evaluación, que ya determinamos que la tarea será una sustitución en rejilla, que será de categoría de trabajo A1, y nosotros nos vamos a ir al apartado 5. Este va vinculado, el apartado de la clasificación nos llevará en automático a una vinculación al apartado 5, el punto número 5, que son las precauciones especiales y riesgos potenciales. Aquí es donde nosotros ingresaremos o agregaremos al cuerpo de nuestro formato las listas de verificación, en las cuales, en las listas de verificación proporcionadas también junto con el formato, nosotros podemos identificar qué actividades son las que preponderan o las que más utilizaré o serán con más frecuencia las usadas dentro del campo de trabajo, en el cual al establecer la lista de verificación es única y exclusivamente más que un checklist o un cuestionario donde a usted le preguntan qué actividades realizarán y usted palomeará cuáles son las actividades que sí entran en su actividad y qué actividades no. Las que no se acreditan únicamente no se marcan. Las que acreditan usted las deberá marcar con una palomita, en las cuales deberá establecer qué actividades sí desarrollarán, y esos apartados de esas listas de verificación, que vendrían siendo un tipo de encuesta, una evaluación, que es un análisis de riesgo, la lista de verificación, ¿sí?, nosotros ingresaremos nuestros apartados en las listas de verificación requeridas. Nosotros las enumeraremos en orden. Claro está que el factor del orden no altera el producto, más sin embargo, a medida que usted exprese adecuadamente las medidas que usted va a tomar dentro del campo de operación en los trabajos, va a ser a medida que con mayor facilidad y en el menor tiempo le podrán autorizar hasta su permiso. De aquí nos vamos a brincar a la clasificación B. Vamos a ir alternando clasificación A, clasificación B. Queda claro y estimar esta situación, que si usted aprende a llenar un clasificación A, por consiguiente usted va a aprender a llenar un clasificación B. Más sin embargo, volvemos a reiterar que no por ser A de alto riesgo y ser B, que es un trabajo no ordinario de bajo potencial de riesgo, no, uno u otro no es mayor que el otro. Los dos son igual de importantes ante las actividades. Así que nosotros tendremos que determinar que el A y el B tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque en cualquiera de las dos actividades pudiese darse la situación de una contingencia, algún siniestro, alguna lesión, por no llevar a tomar las medidas precautorias para evitar este tipo de cosas. Este sistema lo que genera es eficientar de manera conjunta con la administración, la operación y la ejecución de los trabajos a medida de llevar a un buen final de las actividades. Por lo cual en la clasificación B, y de igual medida, usted al determinar la actividad, usted también deberá llevar las listas de verificación y inscriptarlas en su apartado en el punto número 5, igual manera, enumerarlas para tenerlas en cuenta para desarrollar esas actividades. Por tanto, en las situaciones especiales en una autorización de los trabajos con riesgos, tenemos que tomar ¿cuáles? El retorno de las condiciones normales después de situaciones meteorológicas adversas. ¿Sí? En medida nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho en qué condiciones a la intemperie tendríamos que trabajar bajo un dictamen meteorológico, ya sea porque pudiésemos trabajar en alturas, tendríamos que ver la velocidad del viento, pudiésemos trabajar a exposición del calor, pudiésemos tener un golpe de calor o pudiésemos trabajar bajo lluvia y entraría en conflicto con una actividad eléctrica. Por eso es importante determinar las condiciones meteorológicas cuando se encuentran en nuestra contra. También deberemos evaluar en qué momento podemos generar un cambio imprevisto de programa. En cuestiones a embarcaciones podremos ver que nos proporcionan el mantenimiento en los centros de procesos, al igual que en plataformas marinas. ¿Qué nos dice esto?
que muchas veces nosotros pudiésemos haber generado nuestro plan de trabajo dentro de una plataforma o una embarcación, y nosotros tendremos que contemplar en nuestro programa cualquier cambio que pueda surgir de un día para otro. Nosotros tendremos que contemplar esas actividades. Por tal caso, en los anteriores se podrán tramitar los dos permisos, y o por vía electrónica debidamente firmados y escaneados para el caso de plataformas terrestres. En caso de que la autoridad de la instalación no se encuentre a bordo, esto aplicará que solo que las actividades se iniciarán con el original con firmas y deberá entregarse en un plazo no mayor a 8 horas. Eso es para antelar o anticipar las actividades dentro del sitio. Para actividades en obras nuevas, en etapa de construcción e instalación, la creación de nuevas plataformas y o modificaciones en cuestión a rehabilitación, tenemos algunas variantes en la cuestión del rol. En este esquema de trabajo se desempeña el rol de signatarios en instalaciones terrestres costa afuera, por cual el rol de denominación, la categoría del puesto, y veremos quiénes forman parte del rol. En este caso, el solicitante de permiso por parte de la denominación o el rol, ¿sí?, va a ser la categoría del puesto, sería el ingeniero de campo, sobrestante o el cabo, serían los responsables dentro del sitio. Para el caso B, el operador, encargado, área terrestre, autoridad en áreas marinas, sería el superintendente de construcción, así como el contratista de la compañía, o en su defecto el subcontratista. En este caso, cada quien tiene un rol para solicitar. Tenemos que identificar claramente quién será la persona que llevará a cabo los trabajos, quién lo llevará en cuestión al trámite administrativo, quién lo llevará en trámite operativo y quién ejecutará los trabajos. Esto es muy prescindible hablarlo en la cuestión de tenemos que identificar claramente quién va a hacer cada rol, así como desde el inicio cuando nosotros determinemos quién va a ser el tenedor, poseedor y custodio. Por tal medida, tenemos el A, el B, que ya los mencionamos, el C, que sería el ingeniero de mantenimiento por parte de la empresa, que sería el tenedor, por parte de la compañía, que sería el poseedor, que sería el coordinador encargado del área de la empresa, que en este caso la contratista, y el custodio, que sería el ejecutor de los trabajos. Posteriormente a esto, nosotros nos vamos a ir a las actividades que requieren un permiso con clase A, ¿sí? Esto sería la categoría. Nosotros en las listas de verificación tenemos algunas categorías que ustedes pueden revisar conforme a la diapositiva, que son la A1, A2, A3, A5, A4, A6, A10, ¿sí? Tienen una enumeración A11 en base a una encriptación, en base al análisis de riesgos por parte del sistema de permiso de trabajo con riesgos, el cual les dio esa categoría y esa nomenclatura. Si se dan cuenta y observan, no van consecutivamente y brincan unas de otras. ¿Por qué razón? Porque esa es la nomenclatura que les corresponde. Vamos a poner un ejemplo. Para la categoría A1, que su actividad es trabajos de corte y soldadura con equipo de óxido de acetileno y arco eléctrico, ¿sí? En nuestro examen del sitio de trabajo nosotros diariamente requeriremos de que la autoridad de área, la autoridad de instalación y la autoridad del sitio, ¿sí?, lo aperture, lo firme desde el primer día y cada día de la ejecución de los trabajos. Ese es un checklist en el cual nosotros nos podemos apoyar de cuándo tenemos que tener las firmas adecuadas para la realización de los trabajos. Ojo, si usted, el signatario de permisos del sitio, ya firmó, pero si usted no tiene la firma por la autoridad del área y o la autoridad de la instalación, usted no podrá desarrollar los trabajos, aún así usted tenga en sus manos como poseedor el permiso de trabajo con riesgo. Porque el que a usted le hayan autorizado un permiso de trabajo con riesgo para vigencia 7 días, si usted no ha asignado el día de actividades número 1, usted no podrá realizar actividades el día número 2.
porque hay una apertura y un cierre. La apertura se da a las 7 de la mañana y se da la clausura a las 7 de la tarde. Por decir un ejemplo, en Pemex únicamente se trabajan 8 horas. Tendríamos que determinar el periodo de inicio y el periodo de finalización. Para trabajos posteriores, nosotros no podemos trabajar sin la luz del día y o para trabajos nocturnos y o de madrugada en caso de alguna libranza, alguna actividad preponderante que conlleve a la interrupción de la actividad, tendríamos que conseguir una ampliación de la vigencia horaria que en la carátula posterior del permiso se buscaría a la autoridad del área y a la autoridad del sitio para su posterior otorgamiento de los permisos pertinentes para la autorización de trabajar en una ampliación al término del plazo de vigencia en el día de ejecución de los trabajos. Por tal motivo, todo llevará una apertura y un cierre, y las 3 personas, figuras que actúan en este, deberán signar en cada su apartado. Véase en el formato que posteriormente vamos a ver, véase el llenado de que deberá firmar la autoridad de área, la autoridad de instalación y la autoridad de sitio. Por tal motivo, nosotros debemos identificar claramente qué tipo de categoría vamos a utilizar en el permiso que ya previamente identificamos como clasificación A. Por consiguiente, las de clasificación B también tienen otro tipo de nomenclatura. Como ustedes verán, la categoría empieza en B20, ¿sí? Y terminamos en A11. Bueno, ¿y quién se comió la A12 a la B20, por decirlo así? Pues simple y sencillamente hay otras listas de verificación para otros sistemas en los cuales no los contemplan. Por eso únicamente utilizamos estas nomenclaturas que son las que corresponden para el sistema de trabajo de permisos con riesgo de clasificación A y clasificación B, en los cuales estos serán requeridos únicamente en base a las actividades que conlleven a la realización de sus trabajos en el sitio que usted mencionó. Ojo, cabe recalcar que si usted solicitó la actividad para trabajar en la plataforma marina ACVAL B1 y va a requerir los trabajos en el cuarto de máquinas y va a trabajar con arco de soldadura y algunas y otras actividades, usted deberá utilizar adecuadamente ese permiso para esa actividad donde usted el sitio lo utilizó. Ese permiso, a pesar de que es en la misma plataforma, no podrá utilizarse en un cuarto de máquinas eléctrico. Bueno, en este caso nosotros tenemos que determinar que no haya conflicto de actividades, así como también darle el uso adecuado a ese permiso, el cual mi permiso me autoriza a hacer algunos trabajos en algunos sitios, mas sin embargo no podemos brincar con ese permiso a hacer otras actividades en las cuales no estén estimadas o estipuladas dentro del formato. Sí, en este caso nosotros tenemos que identificar desde el principio qué permiso utilizaríamos, así como en el permiso tendríamos que determinar si vamos a utilizar el uso de cámaras fotográficas con flash, las pruebas de navegación en botes de salvavidas, la inspección visual de las áreas, los cambios de barandales, la habilitación de andamios en áreas de mareas, la intervención en líneas de proceso, así como trabajos eléctricos de alto voltaje de 440 volts o superior, el uso de flama abierta en laboratorios autorizados. Por tal motivo, nosotros debemos de interpretar los roles y responsabilidades para asegurar el sistema de trabajo de permiso con riesgo sea eficaz. Por tal motivo, nosotros tenemos que decir que las personas que firman los permisos serán estas, en base a su denominación, categoría y o puesto dentro de su empresa y el rol que fungirán. Para el caso de autoridades de la instalación, es el superintendente, ya sea en área marina o en área terrestre, así como el ingeniero de operación, jefe de sección o encargados de edificio administrativo, talleres o almacén en la cuestión de casos terrestres, y también pudiera ser un superintendente de perforación. Ese es la autoridad de la instalación. Para coordinar los permisos, hay un encargado en el Centro de Coordinación de Permisos para Instalaciones Remotas No Tripuladas.
Aquí tendríamos que ver el apartado 4.8 del anexo SSPA, por cual en la categoría C, en el rol, sería el operador, el encargado del área terrestre o marina, según sea la autoridad de área. Este pudiese ser el ingeniero de operación, el ingeniero de medición, marino o terrestre, operador de turno, encargado de producción. En caso de terrestres, pudiera ser el perforador, el inspector o el técnico en perforación. Para la clasificación D, sería la autoridad de área en sitio. Esto es para única y exclusivamente plataformas marinas, que vendrían siendo los ayudantes tipo C, que sería el bombero, el operador, el turbinero, perforador y o técnico en perforación. Estas personas que firman los permisos tienen algunos roles, como lo venimos comentando. Entonces también se expresa por parte del subcontratista y por parte del coordinador y el administrador de los permisos, por lo cual el solicitante de permiso deberá ser el coordinador, supervisor, mayordomo, ingeniero de campo, inspector, técnico en perforación, perforador, y puede ser por parte de Pemex Exploración y Producción y o la subcontratista o contratista en su defecto. ¿Sí? El supervisor de trabajo vendría siendo su categoría como supervisor o mayordomo, cabo o ingeniero en el campo operario especialista, por que serán los que ejecutarán los trabajos. Así como también tendría que haber un responsable de área eléctrica, por lo cual deberá ser un ingeniero electricista, un electricista mecánico, un mecánico eléctrico o un supervisor especialista en electricidad. Por cual motivo también comprende en los certificados también pudiéramos llevar pruebas en el caso de verificación de gas, por lo cual el trabajador será un autorizado acreditado como verificador de gas, que es una credencial especializada, así como la credencial de signatario. En la credencial de signatario tiene un apartado en el cual, si usted llevó la capacitación como verificador de gas, usted también podrá asignar los permisos de signatario y también el permiso como verificador de gas, así como sus certificados en la cuestión periódica en la evaluación de explosividad en la zona, así como su monitoreo constantemente según lo requiera su permiso. En este caso puede ser un trabajador por parte del Sistema Integral de Protección Ambiental o la entidad certificadora por parte del comprobador de gas, que sea el que esté monitoreando, o puede ser por parte de Petróleos Exploración y Producción o la contratista. Para el caso de los roles, la autoridad de área de sitio se encarga de asegurar que el sitio sea dejado en condición limpia y segura cuando le corresponda cancelar el trabajo y firmar el permiso del recuadro. ¿Sí? Cancelar el permiso cuando el trabajo, los recursos, el plazo o las demás condiciones determinadas, el permiso no corresponde a lo establecido. Él tiene la facultad de verificar los trabajos y de suspenderlos, así como si el trabajo no está completo. Verificar que el trabajo se ha completado, él podrá dar la cancelación o la suspensión del trabajo según sea el caso, en caso de ser no completo. Confirmar que el sitio de trabajo se ha dejado en una condición segura y limpia, ¿sí? Cuando sea necesario, asegurar que el equipo sea correctamente restaurado para su operación normal, así como cancelar el permiso de forma de suspensión del seguro de trabajo. Para el supervisor del trabajo, su rol será asegurar que el sitio de trabajo y el equipo se han dejado en una condición segura. Cuando se suspende el trabajo y firmar en el recuadro el apartado 10C, ¿sí? Cuando se haga, es necesario transferir la supervisión del trabajo y las otras personas deberá instruirlo a la conducción del trabajo y las precauciones de esta en la situación en la que se deberán ejecutar los trabajos o suspender las actividades. En cuestión a los roles y responsabilidades de los signatarios, puede convertirse en el solicitante por parte de Exploración y Producción o la compañía. En su defecto puede fungir como autoridad de área por parte de Exploración y Producción, coordinar el mantenimiento de Pemex Exploración y Producción, autoridad de la instalación de PEP, coordinar los permisos de PEP,
autoridad de área del sitio de PEP y comprobador verificador de GAP por PEP y compañía. En este caso, el solicitante, si es por parte de la compañía, únicamente podrá ser solicitante, supervisor de trabajo y comprobador verificador de gas. Por otra parte, en caso de ser por parte de Pemex Exploración y Producción, se convertirá en solicitante, autoridad, coordinador, autoridad de instalación, coordinador de permisos, autoridad de área en sitio, supervisor de trabajo y comprobador y o verificador de gas. Él puede tener toda la autoridad para todas las actividades en cuestión a roles y responsabilidades de los signatarios. Para en los formatos de los permisos, llevamos una contrapasta en 3 partes. Tenemos el de clasificación A y el de clasificación B. Se hace por triplificado. ¿Qué nos dice esto? Que generará 3 copias. ¿Sí? El original, que será el formato en color rojo. ¿Sí? Una copia que es en color verde y una tercera copia que es para archivo e información y dejar un antecedente de las actividades realizadas en dicho sitio, por quién y en base y en qué condiciones se realizaron. Por tal motivo, el de clasificación B cuenta con las mismas características. Al momento de llenado, consta de un formato en el cual en automático, al momento de escribir por la parte posterior de la carátula, transmitirá por forma tipo carbón a la segunda copia y la tercera copia. Es recomendable usar bolígrafo de tinta negra y usar letra de molde para que sea legible, ya que en la segunda y la tercera copia, a medida de nuestra escritura que no sea muy buena, pudiésemos generar algún error para segundas o terceras opiniones. ¿Sí? En el capítulo 7 nosotros veremos cómo funciona el permiso de trabajo con riesgo. ¿Sí? En este debemos de llevar a cabo cuáles son los apartados que cada autoridad de área firmará. ¿Sí? La autoridad de área deberá firmar el acuerdo en el cuadro 6A. Véase explícitamente la diapositiva para que le tenga mayor entendimiento. Así como también la secuencia del trámite de permiso. Lo podemos llevar a cabo en medio de la diapositiva para una mejor apreciación y entendimiento. En la descripción de los trabajos nosotros tenemos que llenar todos los campos así como nos los preguntan, ¿sí? En los cuales va el número de marcador, que cuando es nuevo tendrá el número de marcador 01. Y en la tarea deberá de decir la actividad preponderante del hecho o la actividad a realizar. Posteriormente, el número de permiso lleva un folio. Ese ya está asignado por default, ya vienen numerados. Ese número es el que se deberá vincular en consecuencia. Si usted estuviera asociando un permiso, fuera un marcador número 3, usted deberá agregar su número de permiso, vincularlo con cuál es el que está relacionado la actividad. Así como sucesivamente en el apartado 1 nos lleva a decir la descripción de los trabajos y quién los solicita. Ahí debemos de llenar todos los campos: quién es el supervisor de Pemex, el puesto, la firma, el departamento, su número de teléfono, la compañía, en el caso de ser por parte del supervisor de la compañía, y también su firma y la fecha. El que usted omita algún dato o alguna firma, algún campo, usted lo deje en blanco, en automático su permiso será denegado. No se le autorizará. Tendrán que estar completamente llenos todos los campos informativos. Esto con información veraz y que en realidad sea la persona que está firmando la persona responsable de las actividades, ya que muchas veces posiblemente conseguimos a otro ingeniero de otro departamento para que firme y se responsabilice como la actividad de área. Si no está él acreditado como tal, le anularán su permiso y usted como signatario usted pudiese perder su acreditación como signatario de permisos para Petróleos Mexicanos. Aquí mismo tendremos que identificar la instalación. La instalación tenemos que diferenciarla mucho del sitio de trabajo, porque la instalación puede tener una superficie muy extensa.
por decirlo así, una petroquímica como Pajaritos en Coatzacoalcos, son extensiones muy grandes. Entonces nosotros tenemos que ser específicos que vamos a trabajar en la plataforma acá el guión C de perforación. Continuamos en cuestión de la instalación. Vamos a llevarnos el ejemplo como lo hice en la diapositiva. La instalación será cal C en perforación. ¿Sí? Tenemos que diferenciar tanto el sitio como la instalación. No es lo mismo, ¿sí? Porque pudiéramos estar trabajando en una plataforma marina en la cual pudiera tener 3, 4 niveles dependiendo su tamaño, en la cual nosotros tenemos que determinar que el sitio de trabajo va a ser en el primer nivel, en el lado norte-oeste, ¿sí? Y expresar el número de personas del equipo. Si usted expresa que va a tener 8 personas, no podrá haber 9. Si usted expresa que tendrá 9 y nada más utiliza 3, pues también no sería estaríamos entendiendo que usted no está determinando exactamente cuál cantidad de número de trabajadores pudiera usted emplear en el sitio. Que usted está solicitando aleatoriamente por la requisición del trabajo únicamente. Sí, todos los trabajos tienen un comienzo y un final. Así como el comienzo tendrá una hora, una fecha, y el término también tendrá una hora y una fecha. Estos se deberán instalar en una zona horaria de 24 horas, ¿sí? No es lo mismo las 7 de la noche que las 7 de la mañana, eso no existe. Son las 7 horas AM o son las 19 horas PM. Esto para diferenciar o poder evitar confusiones en la cuestión del manejo horario, así como también la fecha de inicio y la fecha de finalización. Si son 7 días de vigencia y inicio el día 10 de junio del 2019, pues si son 7 días, pues nosotros sumaríamos que la finalización debería de ser el 17 de junio del 2019, más no es así. Entonces, usted tendrá que llevar una contabilidad adecuadamente en base al calendario para el seguimiento en los posteriores permisos en el consecutivo, ya que pudiese empalmar o encimar una fecha con otra y en automático se le será denegado su trabajo, ya que no pueden verse involucrados 2 permisos de trabajo para la misma actividad en el mismo sitio en el mismo día. Tendrán que cambiar por fecha, entonces usted debe de calendarizar adecuadamente su planograma de actividades. De aquí en la descripción de los trabajos usted va a hacer una síntesis de las actividades preponderantes, cuáles van a ser la mayor parte de actividades, las que serán más visibles, una pequeña síntesis y descripción del trabajo a desarrollar, que en este caso, aquí en el ejemplo nos expresa que es una sustitución de rejilla Irving, que por medio de corte y soldadura esmerilado y equipo de óxido acetiliano en arco eléctrico, utilizará equipo menor, que es una esmeriladora y que incluye la instalación y el mantenimiento de andamios. Aquí estamos expresando 3 cosas. Los elementos a utilizar, que son las materias primas, y algunos materiales pudieran ser de instalación permanente o de instalación temporal, ¿sí? Que puede ser una sustitución, una rehabilitación o una recuperación, un desmantelamiento. En este caso, pudiesen llevarse a cabo, también tenemos que expresar la maquinaria o equipo menor que pudiéramos utilizar, así como herramientas adicionales que se pudieran llevar al sitio. En este apartado manejamos tres apartados en los cuales tenemos que identificar su actividad preponderante, que sería que si vamos a trabajar con trabajos eléctricos o en trabajos en caliente, o si existe algún riesgo de encontrar hidrocarburo, porque en algunas ocasiones recordemos que para este tipo de permisos de trabajo con riesgo pudiésemos estar trabajando en una plataforma terrestre en la cual se encuentre activa una perforación. Para los certificados en el apartado 2, nosotros deberemos identificar cuáles de estas actividades pudieran ser parte de nuestro desarrollo de los trabajos. Si tiene que ver con un elemento eléctrico, un elemento mecánico, entrada a espacios confinados, una radiografía, una prueba de gas. Para tales, usted deberá asignar la palabra sí o no, no dejar el campo en blanco. Usted deberá instalar sí
o no. Ser específico y concreto con el sí o no. Así como también, si en caso de usted realizar una prueba de gas, usted deberá vincular su folio que tiene su certificado a el apartado donde dice número del folio del certificado de la prueba de gas y o sea el caso. Para estos requerimientos de la prueba de gas en el apartado 2B, ¿sí? Hay un requerimiento que el solicitante o la autoridad de área pudiesen identificar, ¿sí? En el cual, si se requiere una prueba de gas, usted deberá de marcar sí o no con la palabra sí. No es tache, no es palomita, no es dejar en blanco, no. La respuesta es sí o no y usted volverá a poner sí. En el caso de que cuáles son los gases que usted andará buscando o querrá probar, ¿sí? Los gases deberán ser probados: hidrocarburos, H2S, oxígeno y otros, en los cuales usted también en el apartado no deberá dejar en blanco. Deberá de estimar sí o no, sí o no. La constatación en concreto: al inicio del trabajo sí, o al final del trabajo sí, no. ¿Sí? En intervalos de cada cuánto. Puede decir 2 intervalos y a intervalos de cada 30 minutos. En una vez iniciados los trabajos, cada 3 horas una revisión al equipo y monitoreo continuo cada 15 minutos. Usted tiene que especificar cada cuánto tiempo realizará su monitoreo para llevar a cabo esas pruebas de gas. En el monitoreo de la prueba de gas debe realizarse cada 15 minutos o menos. Así está considerada dependiendo de la norma. La naturaleza del trabajo, dice. Pero más sin embargo, hay una situación que para todo trabajo en caliente, en esta clase de división 1 y división 2, se deberá realizar la prueba de gas cuando menos cada 4 horas en la base del análisis correspondiente. Independientemente de cualquier actividad que yo voy a realizar, si yo voy a trabajar en caliente, deberé de tener un explosímetro en sitio y monitorear cada 4 horas como mínimo. Para el apartado 2C es la inspección del sitio del trabajo. Muchas veces requerimos que antes de iniciar los trabajos se haga una inspección visual en cómo encontramos el área de trabajo, tanto cuando vamos a ingresar desde el primer día y cada uno de los días que ingresemos, porque las instalaciones pueden sufrir modificaciones con el avance de los trabajos y estar en diferente posición y o en situación en el lugar de sitio. Así como también el apartado 3 conlleva al uso correcto y uso del equipo de protección personal, en el cual nosotros tenemos que dictaminar por default. Ya en muchos de los formatos vienen marcados cuáles son los equipos de protección personal, que esos definitivamente nos tenemos que hacer a la idea que son permanentemente el uso, como lo son los guantes para la protección de las manos, la protección auditiva, que son la protección del oído, la protección de la cabeza con nuestro casco y nuestra protección de nuestros pies, que es la protección de nuestras botas, así como el uso de ropa de algodón. ¿Por qué usamos ropa de algodón? Porque es en medida son prendas que mantienen la temperatura corporal en cuestión a calor, humedad, ¿sí? Evita una deshidratación porque nos mantiene húmedos, mantiene la temperatura, nos evita mayor sudor, así como también estamos menos expuestos a una quemadura. Así como véase algunos otros apartados de ropa adecuada. Así como también si necesitaríamos algún otro equipo adicional para realizar las actividades en caso de espacios confinados, deberíamos agregar un equipo de respiración de aire autónomo, alguna mascarilla. Según la actividad que vamos a desarrollar, tendríamos que ir agregando algunos equipos o aditamentos que nos permitan desarrollar las actividades sin poner en riesgo nuestra salud o integridad física. Por tal motivo, en este caso que estamos teniendo la actividad que es un corte y soldadura, el soldador tiene su equipo de protección especial, que son sus petos, sus mangas, sus guantes de carnaza en
que son más largos que los comunes, por lo general siempre nada más da hasta la muñeca. El guante de carnaza del soldador llega hasta el antebrazo, así como también tienen ellos una especie de capucha especial para protección de su cuello. Usar los lentes de visión de soldadura, su casco, su careta, conlleva usar otro tipo de cosas. Entonces, tendremos que estimar todo ese tipo de medidas, ya que si usted omite alguna de ellas, pudiese ser rechazado su permiso. Para el 4, vamos a ver las precauciones contra incendio, en los cuales nos menciona algunos tipos de sugerencias por default que debiésemos de cumplir en la realización de los trabajos, ya que sería previsorio tener algunas de esas dentro del campo de trabajo al realizar trabajos en caliente. Vea la diapositiva y vaya hacia el recuadro número 4 con las precauciones contra incendio. En el apartado número 5, este es el que va vinculado desde el principio en el apartado 1, en el cual nosotros, cuando vamos a determinar la actividad preponderante, tendremos que realizar un checklist, que es el complemento a unas listas de verificación en las cuales debemos de llenar en base a las actividades que pudiesen entrar en conflicto dentro de la actividad. Que por consiguiente, si estamos realizando una actividad con un formato de clase A, que su actividad preponderante es corte y soldadura a flama abierta, ya no es necesario hacer un formato de clasificación B, porque pudiésemos agregar listas de verificación A y listas de verificación B, aún así sea un clasificación A el formato, ya que entre estas actividades no hay un conflicto. Por consiguiente, nos vamos al área de lo más importante. Un permiso, un formato lleno y no tenga las firmas de la autoridad de área o el convenio de la autoridad de área, según sea el operador, el encargado o la instalación del sitio, ese permiso en automático no tiene ninguna validez. Todos los formatos deberán estar debidamente llenados y, muy puntual, firmados. Si no tiene la firma, no sirve. Así tajantemente hicimos un análisis, un formato de trabajo para nada, porque aún así, aunque esté el antecedente de que hicimos el análisis de los trabajos, no tiene caso continuar si no obtuvimos las firmas. En la autorización de los permisos, para la autorización de los permisos tenemos que tener muy en cuenta que al firmarlo le pongan la hora y la fecha de la apertura del permiso, ya que a partir de esa hora y a partir de esa fecha tomará vigencia su permiso. Ojo, no porque usted lo tramitó el permiso el día 1, pero usted encontró a la autoridad del área hasta el día 3, va a empezar el día 3 y va a terminar el día 10. No, ojo, usted ya perdió 3 días de trabajo efectivos para ese permiso. Si usted apertura el día 1, usted encuentre la autorización por parte de la autoridad del área para que le aperture el mismo día 1, porque a medida de que transcurren los días, la vigencia se le va cortando al permiso. Aún así, la autorización del permiso, usted pudiese encontrar a la autoridad el día 3 y le ponga la fecha del día 1, esto es incorrecto y usted puede perder su tarjeta de asignatario. No puede hacer una actividad o un trabajo dentro de una instalación de Pemex sin la asignatura pertinente del encargado del área o la autoridad del área. Más sin embargo, si la autoridad del área designa con una fecha anterior, usted está incurriendo en una falta grave, tanto como la autoridad de área como la autoridad del sitio y usted que es el poseedor del documento. ¿Por qué razón? El día que se abre es el día que se firma y se pone la fecha. No se deja abierta la fecha, porque si usted lo deja abierta la fecha en una auditoría efectiva o en una supervisión y encuentran esa anomalía, usted puede perder su tarjeta de asignatario. Para coordinar los permisos,
En esta, la coordinación de permisos, el sistema de administración, que es el SIPA o el SSPA, lo va a tener en circulación. Él lo da de alta el permiso y lo da de baja. Él es el que coordina los permisos. En este caso pudiese ser la autoridad de instalaciones o el coordinador de instalaciones. Esa sería la autoridad en la cual la coordinación de los permisos. Él le da a usted cuándo es la aperturación de su permiso y cuál será su vigencia. Deberá de llevar el nombre de la persona, ingeniero encargado, así como su ficha. En cada uno de los apartados tiene una pregunta y deberá tener una respuesta. Para esto, aquí vamos a ingresar la extensión que les hablaba desde el principio. Para la extensión de los permisos, se pudieran dar autorizaciones a la validez del permiso de un horario a otro horario para modificar en la ejecución de los trabajos, ya que algunos trabajos no se alcanzan a terminar en la fecha o en la hora de cumplimiento y requerirán de una extensión de la validez del permiso, por lo cual esta no deberá ser mayor a 24 horas y no menor a 1 hora de la extensión de los trabajos, por lo cual deberá localizarse a la persona que es la autorizada o la encargada de la instalación como la autoridad del sitio para su vinculación a de que están enterados que es para lo que sirve el sistema de permiso de trabajo con riesgo, de enterar e involucrar a todas las partes que conllevan a hacer las actividades dentro de ese sitio y que se ejecuten con seguridad y en salvaguarda de todo el personal. Esto permite tener una comunicación efectiva por la cual todos estén enterados de las actividades que se están realizando, sean simultáneas con otras compañías o simultáneas con otros trabajos. Sin embargo, están enterados de que no hay un conflicto de actividades. Para la validación, la revalidación es una constante. Se apertura en los días por la mañana a las 7 de la mañana, firma la autoridad de área, el coordinador del área y el poseedor, que sería el coordinador o el supervisor de la contratista o por parte de PEP, según sea el caso. Pero para todos los días se tendrá que aperturar y cerrar la actividad de los trabajos. Esto para involucrarlos en el avance de las actividades. Más sin embargo, si yo no aperturo el día 10, no podré aperturar el día 11. O en su defecto, tendría que aperturar el día 10 y cerrar el día 10 y yo poner la nota o la descripción de decir no se realizaron ningún trabajo para yo poder continuar aperturando y cerrando continuamente durante el periodo de vigencia, que son 7 días del permiso. Más sin embargo, si no se lleva a cabo, yo no podré realizar ninguna otra actividad si no entero a las demás partes. Todo permiso autorizado que no haya sido validado dentro de 48 horas posteriores a la fecha de inicio será cancelado por el coordinador de los permisos. O sea que si usted tramita un permiso para anticiparse a ver si me lo piden esta semana para que tengan el permiso vigente el día jueves, tentativamente se van a atacar esos trabajos, pero pasa esta situación que en automático, si no tiene actividad un permiso durante 2 días continuos o 48 horas en su defecto, su permiso se encontrará cancelado. Para la aceptación, tendríamos que llevar la aceptación. De igual manera se da por fecha, hora y cada vez cuando la persona se identifique y se le comunique, ahí es cuando tendremos la aceptación de obligaciones, que para esto vendría siendo el supervisor encargado de vigilar las actividades contenidas para varios trabajos para la clasificación A, tanto como para que sea la B, siempre y cuando pueda mantener el contacto visual, o sea que un supervisor que está permanentemente en el sitio supervisando las tareas. Y por último, siempre que realiza sus trabajos, siempre deberá de llevar su formato en la descripción, que usted dejará un área limpia y segura. Siempre para todos los trabajos usted termine con esa nota. Como me puedo asegurar que el término del trabajo del sitio he dejado una condición limpia y segura.
para posteriores trabajos usted dejar un antecedente que usted ha cumplido con el sistema de trabajos para permiso con riesgo de PMS Exploración y Producción. Por tanto, consiguiente viene la suspensión, en la cual pues, nosotros podemos dictaminar por algunas situaciones, no podemos ingresar al área, no hay acceso, cuestiones climatológicas, N cantidad de motivos. Usted deberá de usar el recuadro 10C para la suspensión temporal o permanente, según sea el caso, no mayor a los 6 meses, por las actividades para no generar un consecutivo o una duplicación de permisos de la misma actividad. Por tal motivo, usted deberá llevar a cabo la suspensión, que deberá ir firmada por el supervisor al término del turno o y el motivo por el cual se haya interrumpido las actividades. Para suspender un permiso, el supervisor de trabajo debe cumplir con una de las mayores cosas: verificar que el sitio de trabajo y el equipo afectado por el trabajo se ha quedado en condición limpia y segura. Si no ha verificado esa situación, no podrá usted generar una suspensión. Para la cancelación del permiso, es de igual manera. Tendremos que verificar visualmente que los trabajos se han cumplido correctamente y yo he dejado el área limpia y segura, y es responsabilidad del trabajador asegurar que todo trabajo ha sido terminado apropiadamente, ¿sí? Y firmado en el apartado 11A y 12A. Los 3 recuadros se llenan a la vez, en el cual usted deberá dar un seguimiento posterior a la cancelación de ese permiso como trabajo completo, que en el apartado 12 veremos que hay la cancelación de permiso como trabajo no completo. Eso es para cuando en 7 días yo no pude terminar mi trabajo y requiero un consecutivo, un permiso número 2 para realizar mis actividades. Para esta cancelación como trabajo no completo, deberé asociar el número de folio del permiso nuevo adyacente en el cual yo voy a agregar. Si yo estoy en el marcador número 3, deberé agregar el número asociado del nuevo formato que voy a llenar con la misma información. Esta no deberá cambiar en absoluto, ¿sí? Porque es la misma actividad que vengo desarrollando en los otros 3 permisos. Toda la información será traspasada idénticamente, a excepción de los certificados. Los certificados sí deberán cambiar. Al igual, sus listas de verificación podrá agregar o quitar en su defecto, según sea el caso, porque obviamente los trabajos deberán ir aminorando en su capacidad porque ya tiene algún avance. Entonces deberemos asociar el número de folio del formato nuevo que vamos a agregar a este. Posteriormente, en algunos apartados tendremos que utilizar algunas etiquetas como son el aislamiento eléctrico, ¿sí? El aislamiento para remover o retirar algunos dispositivos. Puede ser el aislamiento mecánico, aislamiento eléctrico. Yo les sugiero que vean posteriormente cada una de las diapositivas para mayor interpretación. El uso del sistema para el seguimiento de los permisos debe ser muy puntual, ya que el sistema de seguimiento de permisos tiene por objeto permitir rastrear los permisos para trabajos autorizados y auxiliar a la coordinación de los permisos en la coordinación de trabajos nuevos. Posteriormente, el proporcionar un registro actualizado de todos los permisos en los que andan en circulación o en tránsito y no generemos conflicto de actividades en el cual pudiésemos llegar a un accidente. Para permitir y coordinar los permisos hay que proporcionar un catálogo en que todos los permisos pueden ser validados por las autoridades en el área en un día particular, ¿sí? Para los certificados es la misma situación que las listas de verificación, ¿sí? En los cuales usted deberá llenar todos los campos y vincularlos a su formato, ya sea clase A o clase B. En las listas de verificación, véase las diapositivas, ¿sí? Cómo deberá ser el llenado. Está expresamente como de decir sí o no, palomita o no palomita. Para el caso de algunas situaciones, usted deberá agregar las iniciales de la autoridad de área en los apartados según corresponda. Todas las listas de verificación le vienen un ejemplo y le dicen cuándo debe ser aplicables y cuándo no. Para el entrenamiento y la autorización
Más que nada siempre debe haber una plática de seguridad anticipada dentro de las instalaciones de seguridad, así como el monitoreo, la autorización y la revisión del sistema de permiso de trabajo con riesgo. Sí, los objetivos de la auditoría son comprobar que el personal cumple con las exigencias del sistema de permiso de trabajo con riesgo, verificar si el sistema cumple con su objetivo, así como determinar las mejoras necesarias en una auditoría efectiva. Para esto, hay algunas modificaciones del permiso de trabajo. Si usted tuviese alguna, pudiese expresarla. Para el caso, por mi parte ha sido todo. Es una síntesis o una simplificación del tema. Es mucho más profundo esto, pero yo les sugiero que se apoyen con algunos otros formatos, así como también como el explorar la cuestión del llenado de las listas de verificación y los certificados. Por su atención, les agradecemos mucho. Muchísimas gracias.